En esta oportunidad vamos a leer los versículos que ya le voy a señalar en su momento. Antes queremos, como siempre, enviar un saludo cordial a los hermanos que nos ven por medio de la internet. Queremos particularmente saludar a nuestra hermana Marlene. Hermana, que el Señor la bendiga. Estamos orando por usted, hermano. Confíe que el Señor va a hacer la obra en su vida. Y de igual forma oramos por los hermanos que ya sea en este país o fuera de El Salvador nos ven a través de la internet. Nuestro deseo en el corazón es que Dios le bendiga a través de la lectura de la palabra de Dios. Le suplico que se concentre en lo que dice la Biblia. Yo siempre hago comentarios e ilustraciones, pero lo principal es que usted ponga su atención en lo que dice la palabra de Dios y esperamos que Dios le bendiga. Saludamos a los hermanos que nos están apoyando en este ministerio. Hermanos, gracias por su apoyo. El Señor está bendiciendo esta obra, pues y no sabemos hasta dónde Dios va a llevarnos con su plan, con su propósito. Adelante, hermanos, gracias por vernos, por escuchar su palabra y siempre que Dios les bendiga a todos. Hermanos, en esta oportunidad vamos a leer los versículos 17, 18 y 19. Pero yo quiero brevemente hacer un recordatorio acerca de lo que dijimos el domingo anterior. Estamos estudiando un tema grande. El tema grande o el tema general se llama Sirviendo a Cristo bajo la gracia. Y el domingo anterior estudiamos el capítulo 6, específicamente los versículos números 15 y 16, ¿verdad? Básicamente lo que dijimos el domingo anterior en los versículos 15 y 16, que fue la partecita que estudiamos, dijimos esto. El versículo 15 nos hace ver que el creyente no es libre para pecar. Eso lo explicamos ya lo vimos. La gracia de Dios no quiere decir que el creyente es libre para pecar. No quiere decir eso. Eso lo explicamos el domingo. Lo vimos el domingo en este pasaje, en el versículo número 15. Pero luego dijimos, en el versículo número 16, basándonos en él, establecimos un principio. Mejor dicho, tratamos un principio. Observamos este principio del versículo 16, en donde se nos hace ver que vamos a servir a uno de dos amos, como bien lo dice el versículo número 16 en la parte final. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. A uno de dos señores, a uno de dos amos vamos a servir. Y finalmente hicimos algunas referencias prácticas usando el pasaje, por ejemplo, de Gálatas capítulo número 5, en el versículo 16, en donde preguntábamos, entonces, ¿cómo me someto a mi nuevo amo? Y prácticamente, Gálatas 5 es un ABC de cómo someterme a mi nuevo amo. De igual forma, Efesios capítulo 5 y el versículo 18. En donde, dicho sea de paso, dijimos que esos dos versículos, ahí está condensado la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, dijimos, hermanos, que no es un derroche de emoción. No es eso, hermanitos, no es eso. La llenura del Espíritu Santo allí se contempla en esos dos pasajes. Primeramente en Gálatas capítulo número 5 y luego en Efesios 5, donde dice, no os embriaguéis con vino, en donde hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Básicamente eso fue lo que dijimos el domingo. Ahora, hermanos, vamos a considerar el tema de esta mañana. Repito, el tema general se llama Sirviendo a Cristo bajo la gracia. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. Este es un pasaje práctico. Práctico. Aquí está, hermanos, el qué hacer en la vida del creyente. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Aquí está. Por eso estamos haciendo énfasis en el capítulo 6 de Romanos. Y si podemos pensar en un subtema
para la enseñanza de este domingo sería esta: la respuesta obediente al Evangelio. ¿Cómo respondo en obediencia al Evangelio? Ya lo vamos a ver en un versículo que vamos a leer. Hermanos, quiero pedirle que leamos los versículos 17, 18 y 19 de Romanos capítulo 6, que es nuestro pasaje que en esta mañana vamos a estudiar. Dice Romanos capítulo número 6, versículos 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque erais, oigan los verbos, hermanos, aunque erais, ¿en qué tiempo está ese verbo? En tiempo pasado. Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. A eso, hermano, en gramática se le llama un verbo perífrasis, es decir, un verbo compuesto, digámoslo fácil. ¿Ya? Y dice, habéis obedecido. Ya vamos a hacer algún comentario. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya dijimos, hermanos, que aquí siervo es sinónimo de esclavo. Ahora somos esclavos de la justicia. Versículo 19, que es un versículo muy importante, en donde quizás vamos a comentar la mayoría del tiempo en esta mañana. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Yo creo que es contundente el pasaje. Bien, nos podemos quedar solo con la lectura y ya no digamos nada. Pero hagamos algunos comentarios. Hermanos amados, en la medida que aprendemos la palabra de Dios, nuestra vida se santifica. El Espíritu Santo nos asiste, y es como si el Espíritu Santo fuese dando cinceladas en un trozo tosco de yeso, y al final Él forja una bella figura. Pero es de conocer la palabra de Dios, es de aplicar la palabra de Dios. Este pasaje es práctico, hermano. La Biblia es práctica, es de aprenderla, es de memorizar. Ayer yo tuve una experiencia, como es frecuente en nosotros. Mi paciencia fue probada una vez más. Temprano fuimos a un supermercado a comprar cosas de comer. Era temprano. Pero como era sábado, yo no sé qué había pasado, que esa fila estaba llena. Estaba lleno al momento de pagar. Estaba llena la fila, hermano. Como de aquí donde están los hermanos. Y yo llegué con mis cositas que iba a pagar. Es un supermercado en donde hay varias cajas, varios espacios para pagar. Y yo me busqué el más cortito, ¿verdad? Pero resulta que por ser el más cortito, llegó una señora, ¿verdad? Con unos productos. Y quizás porque ella es mayor, ¿verdad? Le dijo a otro que estaba ahí ya para pagar, que le dejara pagar. Y a mí me incomodó, ¿verdad? Señor, ya rato estoy acá, ¿verdad? Pero yo me agaché mi cabeza, hermano, y me puse a reír. Me hice un esfuerzo por dibujar una sonrisa en mi rostro y mejor me pasé para la otra fila. Pero me fue peor. Resulta que el muchacho que estaba en esa fila era un aprendiz. Yo no sabía que lo estaban capacitando ahí en las cosas del supermercado, hermano. Y yo contabilicé el tiempo, hermano. Yo ya había hecho mi itinerario. Eran las 9:30, yo dije a las 10 de la mañana yo estoy en Chinameca, así como yo manejo. Sí, porque es un supermercado de fácil acceso en la ruta militar y que rapidito sale uno. Y me estuve allí, ¿verdad? Y aquel muchacho empezó a luchar, ¿verdad? Allí cobrando.
Y cuando me faltaba solo una persona, se le arruinó la máquina. Hermanos, y yo vi el reloj y ya faltaban solo 5 minutos para las 10. Ya a esa hora yo pensaba estar en Chinameca. Yo me puse la mano, ¿no? Y me puse a sonreír. Hermanos, yo sentí que a los pies me empezaban a hormiguear un poquito, ¿no? Ya sentí, hermano, que yo era la quijada. En otro tiempo, hermano, mis dedos se hubieran puesto así ya a temblar y helado aquí. Y me acordé que dice Efesios capítulo 4 y versículo 4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Y me acordé de ese pasaje. Y me quedé quieto, esperé, hermano, y pagué. Hermanos, esa es parte de la santificación. Yo bien pude haber hecho un desorden ahí. Ahí andaba el que le pide en clave, que le mete la llave y le hace así, y rapidito camina el asunto ese, y le pude haber dicho, mire muchacho. Es más, me faltó poco para decirle a la muchacha que estaba a la par, mire, ayúdele a su compañero. Él no puede, pero me quedé callado. Y hasta hoy me siento bien y digo gracias porque llegué hasta ese punto. ¿Verdad que las cosas suceden, hermanos? Y verdad que reventamos a veces. Pero si sabemos la palabra de Dios, hermanos, las cosas pueden cambiar. El pasaje de Romanos capítulo número 6 para eso sirve, para entrenar, para entrenar. Y sabía usted una cosa, hermanos, que a veces Dios tiene sus propósitos en esos estancamientos. Dios tiene sus propósitos y usted tendrá su testimonio, ¿verdad?, de lo que hubiera sucedido si se hubiera ido a esa hora a saber qué le hubiera pasado. Yo no sé, que más adelante vio un accidente, pero Dios tiene su propósito en todo lo que nos sucede a los creyentes. Amén. En todo. Que en el momento no lo entendemos, ni yo lo entiendo. A veces, en el futuro próximo, corto, lo entiendo, a veces no. Y me quedo con la incógnita y la llevaré hasta el momento cuando Dios me lleve a su presencia. ¿Por qué, Señor, pasó eso? Ahora, el subtema de esta mañana podemos llamarlo la respuesta obediente al Evangelio. Quizás, hermano, para que hagamos un nudito y cobre sentido la reflexión de esta mañana, yo quisiera que leyéramos nuevamente el versículo 16. Ya lo leímos el domingo anterior, pero no perdemos nada, hermano. Es más, ganamos. El versículo número 16 dice, para que podamos ya empalmar ahí la idea del versículo 17, dice el 16. Es una pregunta. Y dijimos el domingo que allí está, sabéis. Y hemos hecho énfasis, hermano, de que es de saber esta verdad. Si no sabemos estas verdades, no sirve de nada. Y ahí dice el versículo 16, no sabéis que si os sometéis. Y ya dijimos que eso de someterse quiere decir que si te ofreces a ti mismo a alguien como esclavos para obedecerle, ¿qué pasa? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ya lo dijimos el domingo. De servir nadie se escapa, como decía el pastor Crespo. O servimos a Dios o servimos al diablo. Versículo 17. Y aquí está nuestro versículo de esta mañana. Pero, hermanos amados, pónganle mucho cuidado a la palabra pero. Es una palabrita, hermano. Es una palabrita, hermano. Quizás sin mayor sentido, pero es una palabra que marca una inflexión, que marca un cambio, que marca un golpe de timón, que marca un viraje. Pero, es una preposición, ¿verdad, hermano? Gramaticalmente hablando. Pero, gracias a Dios, que aunque, sí, ahí está nuestro pasado, erais, ¿qué éramos? Esclavos del pecado. Eso éramos. Pero ahí está el punto, el pero. Como el pero que estudiamos, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerda de aquel pero de Efesios, verdad? Pero gracias sean a Dios, dice Efesios, que aunque éramos esclavos, dice, hemos sido ahora libertados.
Ese pero es importante. Esas palabritas, hermanos, son significativas, son importantes. Y ahí está. Pero gracias sea a Dios. O gracias sean dadas a Dios. Que aunque erais. Ahora, miren qué interesante, hermano, esa forma verbal. Aunque erais. Hermanos, en el estudio gramatical, ese verbo erais, que es el verbo ser que está conjugado, está en un tiempo imperfecto. Quiere decir, hermano, que en el pasado, lo que describe ese erais es una acción continua. Pero en el pasado, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el pasado éramos esclavos a tiempo completo de la naturaleza pecaminosa. Ahí dice, aunque erais, ahí dice, esclavos del pecado. Quiere decir, hermanos, que continuamente nosotros estábamos obedeciendo a la naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos continuos de él. Antes de ser salvos, hermanos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa continuamente en el pasado. Yo no sé si usted recuerda aquella ilustración que hace poco yo le conté del pirata. Y usted recuerda la ilustración. Hermano, perdóneme, yo uso las ilustraciones porque es para ponerle dibujitos al libro. Y es más fácil, ¿verdad? Las ilustraciones sirven para, de una manera más clara, poder ver lo que la verdad nos quiere decir. Entonces yo les he contado esa ilustración del pirata. Era un pirata malvado, que en su tripulación tenía un fiel esclavo. Y el pobrecito le tenía que obedecer, porque aquel era un pirata tirano, malvado, déspota. Pero resulta que aquel barco fue conquistado por un marino bueno. Y se llevó al pirata y lo hizo prisionero. Y también se llevó a aquel esclavo que tenía el pirata. Ya el pirata ya no fue el amo de aquel esclavo. Allí estaba, pero estaba prisionero. Estaba encarcelado. Ahora, antes que el pirata era el amo y que no lo habían doblegado a aquel pirata malvado, este esclavo no tenía opción, hermanos. Pensemos eso. El esclavo no tenía opción. ¿Qué era lo único que le quedaba? Obedecer al malvado. Lo mismo nos pasaba a nosotros. Sin Cristo no teníamos opción. Y ya le he dicho, hermano, no nos confundamos. Si quizás había una persona, o si quizás usted ha conocido a una persona que es buena, aunque no sea cristiano, y usted diga, no hermano, pero es que mi vecino es bueno. Cuando hace sopa me lleva. El día de la madre me da regalo. Cuando hace fiestas me lleva pan. Es bueno. Es moral. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Romanos habla del hombre moral. Pero el hombre moral no tiene derecho, hermanos, a la herencia eterna. El hombre moral siempre necesita de Cristo. Amén. Siempre. Es que la salvación no es cuestión de moral. Entonces todos los que celebramos el lunes cívico, los lunes en las escuelas, ya estuvo. Y no tenemos de qué preocuparnos. No es cuestión de moral, hermanos. No es cuestión de civismo. No es cuestión de religión. Porque alguien puede decir, esa señora es religiosa. Y mire, hermanos, que hay personas que son religiosas y viven, hermanos, una conducta aceptable por ser religiosos. Yo he visto hogares, hermanos, en donde la gente es religiosa y tienen a sus muchachos bien educados. Yo en San Jorge conocía una familia. Yo cuando llegaba donde mi papá, me gustaba platicar con una señora. Y la señora, ¿verdad?, me comenzaba a platicar cosas. Yo sabía que la señora tenía bien educado a sus hijos. Una señora muy religiosa, solo de blanco andaba, y una gran camándula acá. Pero no es cuestión de religión. No es cuestión de moral, no es cuestión de religión. Es cuestión de creer en Cristo. Si no, no hay otra oportunidad, hermanos, que quede bien claro en esta mañana. Es cuestión de poner nuestra fe en Cristo.
Ahora, como dice ahí Romano, erais así pasado. Hermano, usted no se sienta mal cuando le diga a un amigo, porque a mí no me extrañaría, hermano, que usted me diga que usted es desafiado por sus amigos anteriores, ahora que es creyente, y que le digan, ve, ya te hiciste tonto, o ya te tiene Gutierrito tu esposa, ¿verdad? Como yo en realidad todavía no entiendo qué quiere decir eso de Gutierrito, pero es tan dicho, hermano, que entendemos qué quiere decir eso, ¿verdad? Que a uno la mujer lo tiene con la bota en el cuello, y que uno es obediente a la mujer. Aunque uno le digan, oh, ya te hiciste Gutierrito, ¿verdad? ¿Y quién era vos en el pasado? Sí, en el pasado. Bien dicho. Y no nos sintamos mal por eso, hermano. Que me digan a mí, ¿quién era vos? Sí, es cierto. Pero es que ahora yo he sido bendecido espiritualmente. Ahora soy diferente. He creído en Cristo y Cristo me ha bendecido. Y como dice Efesios capítulo número 1, hermanos, hemos sido bendecidos espiritualmente de una manera amplia. Óigame bien, hemos sido bendecidos espiritualmente. Las enseñanzas del miércoles, hermanos, espero que eso quede claro. Dios no ha prometido hacernos millonarios. No. Dios no ha prometido darnos, hermano, carro nuevo. Dios no ha prometido darnos casa nueva. Dios no ha prometido darnos un trabajo en donde ganemos $3,000. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios ha prometido? Bendiciones espirituales. Con esas ya está comprometido el Señor. Como dice Efesios capítulo número 1 y el versículo número 3 en adelante. Ahora, hermano, para recibir esta bendición, ¿cuál debe de ser la respuesta al llamado? Porque óigame bien lo que dice el versículo 17. Aunque erais esclavos del pecado, ¿qué pasó después de la coma? Habéis obedecido. Eso pasó el día que usted puso su fe en Cristo. Que usted dijo, sí, hermano, yo quiero poner mi fe en el Señor. Ese día fue el día cuando se dio este hecho. Habéis obedecido de corazón. Es decir, no para que nos vean, no para refugiarnos en una iglesia. Hoy día las iglesias, hermanos, comúnmente se han hecho guarida de mucha gente. Sí, para protegerse. Pero las iglesias, hermanos, no son eso. Por eso dice, hermano, la Biblia no da espacio para confundirnos. Dice, habéis obedecido de corazón, sinceramente. ¿A qué hemos obedecido? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es esa doctrina? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la respuesta obediente al evangelio? Si todavía hay alguna persona que no sabe cómo se responde al evangelio, en esta mañana ese es uno de nuestros objetivos. Enseñarle con la Biblia cómo se responde al evangelio. Dice allí el versículo 17 una vez más. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Pregunta, ¿cómo se obedece al evangelio? ¿Cómo se obedece al evangelio? Espero que esa pregunta le rebote dentro de su cabeza. ¿Cómo obedecer al evangelio? Veamos un pasaje. Ahí está cerquita. Démosle una vuelta. Romanos capítulo 6, llegamos al 8, pasamos al capítulo número 10 de Romanos. Así se obedece al evangelio, mi hermano. Capítulo 10 de Romanos. Aquí está la respuesta. Capítulo 10 y el versículo 16. Sí, exacto. ¿Qué dice? La pregunta es, ¿cómo se obedece al evangelio? Respuesta. Así que la fe es... No, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces la respuesta es, ¿cómo se obedece al evangelio? Creyéndolo. Creyéndolo. Depositando nuestra fe en él.
dejando de creer lo que me enseñaron en la infancia, cambiando ese pensamiento y creer en el Evangelio. Pero leamos otro pasaje que enriquece esta enseñanza, que dice Hechos con relación a creer el Evangelio. En Hechos capítulo número 16, allí está condensada la respuesta, quizás de una manera más clara. ¿Qué dice Hechos capítulo número 16? Le dijo aquel carcelero a los dos hermanos. Le dijo así, mire, en el capítulo 16 y el versículo 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué respondieron los hermanos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya predicamos ese pasaje. Entonces, la respuesta es, ¿cómo se obedece al Evangelio? Creyendo, poniendo nuestra fe en Él. Así se obedece al Evangelio. Y luego dice, mire qué lindo esto, hermano. En el mismo versículo número 17. Habiendo obedecido de corazón a aquella forma, detengámonos un momento, por favor. A aquella forma. La palabra forma, en el idioma original, quiere decir molde o modelo. ¿Ah? O como quien toma, hermanos, lo que nosotros le llamamos una plantilla, un molde. A eso se refiere la palabra forma. Quiere decir, hermano, que esa doctrina, la forma de esa doctrina, puesto que es un molde, puesto que es un modelo, no cambia. Eso es lo que quiero enfatizar. No cambia. El Evangelio no se pone a la moda, hermano. El Evangelio no se le puede agregar. Al Evangelio no se le puede quitar. El Evangelio no se ajusta, hermano, al caprichito juvenil quizás. Hermano, yo no estoy diciendo que lo que yo pienso es lo que se tiene que tomar como un parámetro. Pero yo quiero decir, yo conocí al Señor, hermano, y el Señor tocó mi corazón sin necesidad de rock and roll. Y yo he sido fanático de esas cosas, hermano. No, hombre, pregúnteme de los Beatles, pregúnteme de las Águilas, pregúnteme de quien usted quiera de toda esa gente. Sí, por eso me puse a estudiar lo que yo estudié, hermano. Por eso me gustaba. Pero fíjese que a mí no me ganaron con música rock. O con el reggaetón cristiano, ¿verdad? O no sé, tanta cosa que hay hoy, hermano. Yo no estoy diciendo, hermano, no estoy diciendo de que eso no está bien. Pero de repente, hermanos, esos conciertos juveniles, esos campamentos juveniles, lo que hay allí es un derroche de euforia, hermano, y de emoción. Como contó un pastor, hermano. Una vez unos hermanos jóvenes fueron a un concierto de ese tipo. Y el concierto terminó noche. Y cuando regresaron, en una gasolinera, allí se quedaron porque golpearon el carro. Y la cosa es que cuando llegó el pastor preocupado, ¿verdad?, a ver qué había pasado, allí llevaban las latas de cerveza los muchachos que venían del concierto. Hermano, con razón se habían gozado. Es decir, hermano, aquí dice el apóstol Pablo, habéis obedecido a aquella forma, a aquel molde. La idea es, hermano, de que nosotros fuimos como vaciados en ese molde. Fuimos vaciados en ese molde. Es como cuando se funde un metal. Usted ha visto en la televisión, a mí me gusta ver esos programas. Funden un metal, y lo echan en el molde y ya sacan así como el molde, ya sacan el de oro, ¿verdad? El metal así bonito. O como acuñan las monedas, ¿verdad? Echan el metal derretido, fundido, y ya sale la carita bien bonita mía, ¿verdad? Esa es la idea. Que así nos moldeó el Evangelio, pero así como está aquí, sin modificaciones, hermanos, sin sumarle, sin quitarle. Ahí dice claramente a aquella forma de doctrina. Mire qué interesante, hermano. Yo quiero compartir un pasaje con ustedes muy lindo, muy ilustrativo, que con esto quiero ilustrar el Evangelio, esa forma rígida de doctrina en cuanto a lo que dice el Evangelio. Quiero pedirle que allí mismo, y siempre busque un pasaje, hermano, que esté cerca para que a usted no le cueste.
Aunque uno coge habilidad para manejar la Biblia al estar buscando varios pasajes. Pero quiero ilustrar la forma de doctrina de Romanos 6:17 con lo que dice Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Mire qué lindo. Este pasaje se llama deberes cristianos. Fíjate que en la versión NBI se llama sacrificios vivos. ¿Ah? Por lo que dice el versículo 1. Pero como diga, ya sabe usted que esos temas, eso no es parte del canon, hermano, no es parte de la Biblia. Eso los exégetas o los estudiosos se lo pusieron, bueno, para hacer más fácil el estudio de la Biblia. Pero ¿qué dice el capítulo 12 y del versículo número 1? Estamos tratando de ilustrar la forma rígida del Evangelio en cuanto a que no se le puede ni se le debe sumar nada. ¿Qué dice el capítulo 12 y el versículo 1? Así que, hermanos, oiga las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Os ruego, por las misericordias de Dios. Usted sabe lo que significa rogar, hermano. Por las misericordias de Dios, que presentéis, mire aquí está la palabra, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, que es lo que estamos haciendo nosotros esta mañana. Pero ¿cómo tiene que ser ese sacrificio? Santo. Exacto. Exacto. Santo, ¿para qué? Para que sea, así como la palabra que sigue, agradable a Dios. Santo quiere decir apartado para Él, dedicado a Él. Ya hemos dicho, hermano, este mueble está santificado porque está apartado para Dios. Este micrófono está santificado para Dios. Mi cuerpo está santificado para Dios. Y en cuanto a compartir mi cuerpo, solo lo puedo compartir con una mujer que se llama Basti, que ya está vendiendo pupú, ¿cómo es? Lenchigado, está arriba. Con ella. Sí, eso es exclusivo. Pero mi cuerpo está santificado para el Señor. Ahora, dice agradable a Dios. Pues sí, porque cuando está santificado es agradable a Dios. ¿Y cómo se le llama a eso? Es un culto racional. O un culto, hermano, con conocimiento. Mire, con razón. ¿Se da cuenta por qué es importante, hermano, entender lo que dice la Biblia? Conocer lo que dice la Biblia, saber lo que dice la Biblia. Pero el versículo 2 no es menos importante que el 1. ¿Qué dice el versículo 2 de Romanos 2? Exacto, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino que dice, sino transformados. ¿Sabe usted cuál es la palabra ahí para transformarse? Metamorfos. Cambien de forma. La metamorfosis es el proceso de la mariposa, que primero es un gusano peludo y después es una mariposa linda. Hay una mariposa en México que se llama mariposa monarca, amarilla, bien linda. Mateo fotografía bien bonito las mariposas. ¿Ah? Dice transformado, pero ¿el qué, hermano? ¿Cómo nos vamos a transformar? Ahí está despuesito. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué dice en la versión NBI? Por medio de la renovación de tu mente. Eso dice. Es que cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro pensamiento cambia. Creemos en Cristo y el Espíritu Santo comienza a trabajar. Biblia, conocimiento de Biblia, trabajo del Espíritu Santo. Conocimiento de Biblia, el Espíritu Santo. La Biblia, el Espíritu Santo. ¿Qué me hubiera pasado ayer a mí en el mercado si no hubiese tenido el poco conocimiento que tengo de Biblia? Reviento. Si yo ya sentía que los pies me hormigueaban, hermano. Posebrioso yo en ese ratito, hermano. Sin el conocimiento de Biblia, reventamos. Ahora, un momento, hermano. Cuando dice ahí, si no os conforméis, yo ya he querido ilustrar eso, hermano. Mire, conformarse es un proceso. ¿Sabe usted cuál es la idea de conformarse? Yo le he contado que cuando yo vivía en el barrio de Usica me gustaba ir a una ladrillera. Y yo era un cipote, así andaba siempre bien sucio, bien
No, sucio no andaba. Andaba, hermanos, con mi pantalón. No, mi mamá siempre me anduvo bien limpito, pero andaba siempre con pantalones cortos. ¿Ah? Y me gustaba andar, como yo me revolcaba la ropa, así la andaba sucia. Y me gustaba ir a esa ladrillera. Y me gustaba ver, hermano, que los hombres se arrollaban los pantalones y se metían así como hacían los hebreos en el lodo, ¿verdad? Y a veces le echaban, yo veía que le echaban monte a aquello, gramita y aquellos hombres. Pero lo que después era lo que me gustaba. Sacaban pedazos de lodo y usaban un molde. Dicen que, después aprendí que eso se le llaman gradilla. ¿Ah? En un molde de cuatro divisiones echaban el lodo y le hacían así, hermano, y bastante rato, y que agua y así, y ya lo ponían así, tenía un agarradero y ya levantaban y quedaban los 4 ladrillos bien bonitos. La idea de Romanos 12:2 es esa: no os conforméis, no os amoldéis a este siglo. Hermanos, amoldarse a este siglo es un proceso. Sí, es un paso a paso. Es un paso a paso. Eso es paso a paso, hermano. ¿Y sabe usted cuál es el primer síntoma de estarse amoldando a este mundo? Que ya no le damos gusto a las cosas en la iglesia. ¿Ah? De repente ya comenzamos a ausentarnos, hermano, que no vamos al culto, que no le damos gusto a leer la Biblia, hermanos, que las canciones nos aburren, que la misma alabanza, que este hermano no pasa de lo mismo. Hermanos, ya cuando esa situación se va dando, ese es como el paso número 1, que ya vamos entrando a la gradilla, al moldecito. Por supuesto, es un proceso. Y mira, hermano, el pecado es engañoso. Se vuelve el diablo hasta técnico en cuanto a manchar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No se me olvida una situación que pasó en la escuela. Yo tenía un alumno en 9º grado. Yo sabía que el muchacho andaba usando droga. Y yo con los muchachos siempre he tenido cierto grado de confianza. Yo no sé si les caigo mal o en realidad me llegan a coger cierto aprecio. Porque yo les hablo, yo los aconsejo, etc. Y yo le dije al muchacho, me senté con él: mira, fulano, la droga te va a hacer daño. La droga te va a hacer daño. Yo sabía que en ese preciso momento él andaba dopado. Yo conozco eso, hermano. Yo aprendí eso, yo sé eso. Yo de esos tecnicismos me lo sé. A mí nadie, hermano, me alarma con lo que es un killer, un papo, un matabato. Esa cosa yo la aprendí. Entonces el muchacho, hermano, no, si a mí Dios de ahí me sacó, hermano. O sea, a mí que nadie me cuente cosas, hermano. Yo me dopaba con pegamento, hermano. Pero Dios me hizo libre. Ese es el punto. Dios me hizo libre. ¿Sabía una cosa usted? Que ahora yo no tolero el olor a cigarrillo, hermanos. No lo tolero. Y allá está mi esposa. Cuando estamos en un lugar público y alguien está fumando, yo necesito irme de ese lugar, porque no tolero el olor a nicotina. Porque Dios me hizo libre. Amén. ¿Ah? Ahora, yo le dije al muchacho: mira, fulano, esto te va a hacer daño. ¿Y sabe qué me dijo? Mire, don Ricky. Así me dicen los muchachos. Mire, don Ricky, ¿sabe qué? Yo no sé por qué la gente critica tanto esto, si esto es natural. Como que dice, esto no es químico, pues, ni hojitas cortas, ¿verdad? O hojas cortas y vendo y ya, ¿verdad? Es natural, ¿verdad? Imaginen. Yo le pude haber dicho, así es natural y es bueno, pero para untárselo, como esto un marihuanol usan, para que le gustan a uno, que en el golpe ya se le da el golpe a uno, ¿verdad? Pero mire, él andaba bien tostado. Ahora, pero mire, es que esa es parte del tecnicismo del enemigo, hermano, para conformarnos a este mundo, para que no le veamos mayor defecto a una fiesta. Hermanos, la verdad, mire, la gracia de Dios no nos enseña que yo por bailar el tigre del norte, no sé cómo se llama, que yo por eso me voy a ir al infierno. No, pero el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, dice, pero me edificará andar a medianoche, hermano, en una vagancia. No, estoy arriesgado. Es una forma de conformarse. Es la forma sutil de trabajar del enemigo. Eso es, no es otra cosa. ¿Qué pasa, hermano? Que hoy día la gente no ve mayor problema en las desviaciones sexuales.
No, si hasta bandera han hecho los ingratos. Sí, hombre, sí, yo no sabía que esa bandera de colorcito, de varios arcoíris, es la bandera ya del movimiento gay, como dicen. ¿Ah? Y hermanos, yo recuerdo, mire, que cuando yo era un muchachillo, yo jamás recuerdo haber visto una pareja de hombres de la mano. Yo no recuerdo haber visto eso. Pero como hemos evolucionado, ahora ya no hay problema. Ahora se pueden casar, ahora pueden adoptar hijos. ¿Y cuál es el problema? Hasta una mujer sale defendiéndolos ahí en televisión. Siempre a favor de ellos, defendiendo el caso del movimiento gay. Y yo les repito una cosa, hermanos, que hemos dicho. Por sentido común, no se necesita tener conocimientos profundos de anatomía. Esa parte final del colon descendente se llama ano y sirve para defecar, no sirve para tener relaciones sexuales. ¿Habrá donde confundirse, hermanos? No hay donde confundirse. Dios hizo dos sexos, no hizo un tercero. Y siempre para Dios es una abominación. Así le llaman, una abominación. Imagínense hasta qué punto hemos llegado, hermano. Que fíjate que ahora estaba viendo yo con esta cosa del 15 de septiembre, que a las cachiporras ya no las entrena una muchacha. Como que ya baila mejor el cachiporro, yo no sé qué, un muchacho. Qué tremendo, hermano, que será posible que un muchacho flirtee de mejor forma que una señorita con su gracia. Si uno se enamora de la mujer en parte por esa gracia, que son finas, ¿verdad? Eso es propio de la mujer, su flirteo, ¿verdad? Su caminar, eso es fino, eso es delicado, eso no es tosco como lo mío, hermano. Levanto la gran botona, ¡pum!, cae la pata allá adelante. No es así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, por eso el apóstol Pablo dice allí, y a eso se refiere Romanos capítulo 12, no os conforméis. A este sí. ¿Verdad? No os amoldéis. Por supuesto, hermanos, por supuesto, fíjese bien, como lo dijimos el miércoles y lo repetimos. El diablo es sutil. El diablo no va a venir, hermanos, de una manera prepotente a poner sus medidas. No, él es sutil, paso a paso. Es metódico. Ya usted ha oído, hermanos, lo que se llama el síndrome de la rana hervida. Fíjese, si usted pone en un recipiente agua a hervir y una ranita accidentalmente cae en el agua que está hirviendo, probablemente, por reacción natural, la animalita va a saltar y no se va a morir. Pero si usted pone en una cocina un poco de agua fría y mete una ranita y le pone fuego, así a llama lenta, la ranita, después del agua fría, la va a sentir tibia. Y quizás hasta le guste. Qué galán, ¿verdad? Calientito, como los niños en la mañana, que uno les caliente el agua, ¿verdad? Qué rico. Y va a subir la temperatura. Y ella se va a acomodar ahí, pues en el agüita tibiecita. Va a llegar un momento, hermano, que la temperatura del agua va a subir a tal nivel que sus nervios, sus músculos ya no van a reaccionar. Y cuando el agua entra en ebullición, se va a cocer, porque se acomodó. Lo mismo pasa en este caso de Romanos capítulo número 12, versículo 2. No os conforméis. Eso, hermanos, de que nos guste la oferta del enemigo, eso es paso a paso, eso es progresivo. Y repito, el primer síntoma es que se dé, hermanos, o que no se dé, mejor dicho, lo que dice el versículo 1. Porque el versículo 1 nos dice, el apóstol Pablo nos dice, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Cuando eso ya no nos gusta, ya va el proceso. Es el momento de orar y decirle, Señor, ayúdeme. Yo necesito deleitarme en el culto, Señor. Yo necesito hallarle gusto a la palabra de Dios, Señor. Yo necesito sentir gusto por las alabanzas. ¿Qué me está pasando, Señor? Me estoy enfermando del corazón, ¿verdad? Me estoy enfermando espiritualmente, que es más grave que una enfermedad física.
Hermanos, los creyentes deberíamos, hermanos, por el mismo principio del nuevo nacimiento, sentir deseo por la palabra de Dios. Deberíamos sentir deseo por la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo número 2 y el versículo 2? Es bien lindo ese pasaje. Mire lo que dice 1 Pedro 2:2. Es un pasaje, hermanos, que muchos hermanos lo saben de memoria. Es lindo ese pasaje. Dice, mire, 2:2. Exactamente, deseado. Deseado. Fíjense, hermano, que la palabra que yo tengo aquí a la par para desear es, hermano, desesperación por algo. ¿Ah? Es una palabra, hermano, que describe, hermano, un anhelo, un deseo. Como cuando usted ve a una persona que se ha perdido en el desierto y desea agua. Es tanto el deseo que mira visiones, que mira allá que hay un pocito y es mentira, porque desea. Y esa es la idea de 1 Pedro 2:2, deseado. Y mire la comparación que hace, mire, como niños recién nacidos. ¿El qué? La leche espiritual. ¿Cómo, hermano? No adulterada. Porque por eso dijo Romanos 17, a la forma de doctrina que habéis aprendido. De lo contrario la adulteran. Que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio psicológico, eso ya está adulterado. Eso ya está adulterado. Dice la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué va a pasar? Para que por ella crezcáis para salvación. Qué linda la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Qué lindo. Mire cómo compara al bebito, hermano, que por pura, fíjese que al bebito, que yo sepa, hermano, que yo recuerde a mis hijas, nunca se puso mi esposa a decirle, ¿verdad? Vaya, Soar, esta se llama chichita, ¿verdad? Cuando ya está así empipadita, este chorrito que sale, se llama lechita. Usted su boquita, la pone así trompetilla y pone la... No le explicó nada. Por pura instinto de Dios, la niña y ya se pegó en la chichita. Suarita ya saben, y yo no sé, hermano, pero los médicos, ellos pues nos explican, ¿verdad? Que los niños en el vientre oyen, hermano. Los médicos nos explican, ¿verdad? Pero imagínese usted, hermano, el primer niño, ¿verdad? Los primeros niños, después de los hijos de los parientes de Adán y Eva. Pero es porque deseaban la alimentación. Por eso yo con ustedes, hermanos, yo tengo un compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? Este es mi compromiso, mi hermano. Busquemos ahí lo que es el Tito. Ya saben ustedes de que Tito está en la línea de los 3 T, ¿verdad? Después de 2 Timoteo llegamos a Tito. ¿Qué dice Tito? Debido a que usted desea la leche espiritual no adulterada, este es mi compromiso, mi hermano. Tito 2:1. ¿Qué dice Tito 2:1? Sí. Pero tú, exactamente. Eso le dice el apóstol Pablo a Tito. Pero tú le dices. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo me doy por aludido en eso. Es más, hermano, es mi compromiso hacer lo que el apóstol Pablo hacía. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo número 20 y el versículo número 27? Espero, hermano, que para usted no sea cansado estudiar la palabra de Dios. El método de estudio que tenemos de la palabra de Dios. Una forma sistemática, verso por verso, libro por libro. Espero que no sea cansado, hermano, porque esta es la forma de estudiar la palabra de Dios. De repente, el predicador puede buscar aquello que a él le gusta o que él domina. Y aquello que él no le gusta o no lo domina, lo aparta. Pero ¿qué de mis hermanos? ¿Sabe cuál es la forma de enseñar la palabra de Dios, hermano? Está en Hechos capítulo 20 y el versículo número 27. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Subraye ese pasaje, hermano. Y cuando se canse de estudiar verso por verso, véalo. Cuando se canse de estudiar libro por libro, véalo. Yo no quiero quedar en deuda con la iglesia del Señor, hermano.
¿Qué dice el versículo 27? Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice? Todo el consejo de Dios. Esto no es un buffet, hermano. ¿Ah? Esto sí me gusta, esto no. Como dice el pastor, hay un pastor usado por el Señor de apellido Núñez. Un hermano se llama Miguel Núñez. Él dice, esto no es un buffet, hermano. Dice. ¿Ah? Ahora bien, hermano, finalmente, nosotros hemos cambiado de amo. Ya no es nuestro amo el que solía ser, como ya lo dijimos. Y el versículo número 18 lo dice de Romanos capítulo 6. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados. 1 Corintios 7:22 lo dice. 1 Corintios 7:22. Y quiero leer rapidito ese pasaje. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 22? Repito, ya no tenemos el mismo amo. Dice 1 Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siervo, bueno, por ahí lo dice el pasaje. Somos libertos, libres por el Señor. Ahora, ¿y sabe usted cómo Cristo nos libertó? Usted lo sabe, hermano. Ahí lo dice 1 Pedro capítulo número 1. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo número 1? Con relación al precio que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Mire lo que valemos nosotros, hermano. Yo ya he oído que hay personas que le dicen a veces, yo no sé, hermanos, en los estudios, en la escuela. Yo quiero decirle, mi hermana joven, o hermano, o hermana, quien sea, cuando usted le diga a alguien, vos no vales nada, acuérdese de este pasaje. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18? De esto acuérdese, mi hermana, cuando le digan que usted no vale nada. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos comprados? Versículo 19. Sino con la sangre de $2. Y si yo estuviera ahí, la sangre de Cristo. Eso valgo yo. La sangre de Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Ya lo ilustramos, hermano. Cuando usted quiera recordarse quién es, levante sus ojos y mírese allí, crucificado con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces allí mírese usted. Esa es su posición en Cristo. Amén, hermano. Y vamos terminando. Pablo usa una analogía y él lo explica. En el versículo número 19, él explica por qué dice así. ¿Por qué dice la primera línea de Romanos 6:19? Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Por qué usa Pablo esta comparación de amo-esclavo? La usa para facilitar la enseñanza, hermano, de la verdad divina. Para que nosotros con facilidad entendamos la verdad divina. Ahora, seguimos avanzando en el versículo 19. Ya vamos a terminar. Porque dice después que así como para iniquidad, oiga, así como para iniquidad, le quiero explicar brevemente, mi hermano. Cuando estudiamos hace 2 domingos, yo le expliqué o le recordé lo que es la palabra antinomía o antinomianismo. Le dije, hermanos, que la Biblia en el capítulo 6 de Romanos no quiere decir que nosotros, los creyentes, debamos vivir en una condición de no obedecer la ley. El antinomianismo quiere decir en contra de la ley, porque nomos es ley. No quiere decir eso, si no habría una anarquía. No quiere decir eso. Mire qué lindo. En el versículo 19, la palabra iniquidad es la palabra anomía, que quiere decir ausencia de ley. Quiere decir, hermano, es cierto que la ley no es el requisito para que los creyentes se santifiquen. No, porque ya dijimos, hermano, que nuestra santificación es por la misma gracia, por el conocimiento de la palabra de Dios y la fe en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa?
que la iniquidad nos enseña a ver cuál es el grado de pecaminosidad de las personas sin Cristo. Prácticamente es el patrón mejor estipulado, hermanos, para ver hasta dónde puede llegar la gente en su pecado. Sin Cristo, hermanos, es una desgracia. Es una desgracia sin Cristo. Y finalmente, hermanos, el versículo número 19 nos recuerda una vez más la palabra presentar. Porque dice el versículo número 19, como para iniquidad presentasteis, que es la misma palabra del versículo 13, es una de las palabras importantes para los creyentes. Y presentar quiere decir, hermanos, ofrecer, ya lo dijimos. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Hermano, inmundicia es impureza, puede ser física o puede ser moral. ¿Ven? Y nosotros presentamos nuestros miembros o dimos nuestros miembros a la inmundicia. Pero ahora, ahí dice el versículo número 19, pero ahora, dice en el versículo 19 al final, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que es sinónimo del Señor o de la obra del Señor. Un último pasaje con relación a esta figura de que ya no presentemos nuestros miembros. Hermanos, ¿verdad que antes nuestros miembros eran para servir al pecado? Sí, pues. Como que eran los instrumentos de la banda de paz. Vaya, aquí está, decíamos. Y el pecado se deleitaba con nosotros. Éramos parte. Pero ya no. Esos miembros que antes servían a la impiedad, ahora sirven a la justicia. Finalmente, ¿qué dice Primera a los Corintios, capítulo número 6? ¿Qué dice Primera a los Corintios, capítulo número 6? Solo voy a leer los versículos pertinentes para que terminemos. Dice el versículo número 15 de Primera Corintios 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oiga, qué lindo, hermano. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hermano, le recuerdo, el día que usted puso su fe en Cristo, su cuerpo pasó a ser parte de Cristo. Porque usted se convirtió en templo del Espíritu Santo, hermano. Usted me va a decir, sí, hermano, pero fíjese que en el venir de la vida, sí, hermano, ha vivido una vida carnal. Pero ¿sabe una cosa? También es un buen momento para volver a restablecer la comunión con nuestro Dios. Porque yo le recuerdo una ilustración, hermanos. El hijo pródigo no dejó de ser hijo cuando se fue. ¿O dejó de ser hijo el hijo pródigo cuando se fue? No dejó de ser hijo. Hubiera sido necesario hacerse una transfusión sanguínea y trabajar todo el mapa genético, ¿verdad? Y cambiar hasta el último detalle de los genes del papá. Pero él no dejó de ser hijo. ¿Sabe qué fue lo que se afectó? Se afectó la comunión. Ya lo dijimos. ¿Pierde el creyente la salvación? No, pero pierde el gozo. Pero pierde la comunión. Pierde la felicidad de ser creyente, de estar en Cristo. Ahora, mire lo que dice ahí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Y cómo reacciona el apóstol? Así como allá en Romanos 6, ¿verdad? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y el apóstol Pablo cita este principio bíblico. Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué lindo, hermano. Con el Señor somos un espíritu con Él. Y viene la exhortación. Huir de la fornicación. Huir de la fornicación. No me extraña a mí que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, lo inspiró para que en este contexto él dijera: huir.
Hermano, mi mamá no era una mujer de que hubiese tenido grandes estudios, hermano. Era una mujer sencilla. Ella siempre me decía, mira hijo, si yo tercer grado hice, me dijo. Lo único me decía que antes en el tercer grado le enseñaban más cosas a uno, me explicaba mi mamá. Pero mi mamá me dijo algunas cosas interesantes, que es como que las esculpió en piedra. Por ejemplo, me explicó mi mamá. Yo recuerdo una vez, con sacrificios, mi mamá, antes no le regalaban uniformes a uno. Usted que hoy la gente ni quiere las cosas como le regalan las cosas. Yo aprendí que las cosas para que uno las valore le tienen que costar. Pero bueno, es de entre paréntesis. Lo que le quiero decir es que una vez mi mamá me dijo, me compró una camisita, hermano, con sacrificio. Yo estudiaba en la Severo López y era un pantalón verde el que nos ponía, parecía periquito yo, el pantalón verde, porque era verde perico, y la camisita blanca. Y con sacrificio me compró la camisita. Y yo recuerdo que al solo llegar a la escuela tuve una gresca con un cipote. Y el cipote agarró una semilla de mango que estaba en un charco podrido, hermano, y me la pegó aquí, mira, la semilla de mango. Y vi, hermano, que ya no me quedé en la escuela, me fui para la casa llorando. No lloré por el golpe, lloré por la camisita. Iba a segundo grado. Y ya mi mamá, desde que me vio, ¿verdad?, dejó de dejar las tortillas. Hijo, ¿qué fue? Me tiró la tortilla por ahí. Ay, ya me puse a llorar. Yo, hijo, ya me preguntó, ¿te golpearon? Y mi mamá no se fijó en la suciedad, sino que te golpearon. No, mami, la camisa, le decía yo. Hijo, me dije, ¿cómo fue eso? Es que un tipo, hijo, ya te he dicho que evitar no es cobardía, me decía. Así me decían, hijo, evitar no es cobardía, me decía. Y me enseñó, cuando estés peleando, andate, huir. El apóstol Pablo no dice que huyamos de los pleitos. No es eso lo que enseña él. ¿De qué hay que huir ahí? Sí, huir de la fornicación. Hermano, cuando a usted se le presente una muchacha atractiva, porque eso como que es corriente, siente uno, hermano. Pero usted huya, hermano. Yo termino con esto, hombre. Yo recuerdo que yo, hermano, cuando trabajé en San Miguel, yo siempre levantaba un muro alrededor mío. Yo les decía a los muchachos, a las muchachas, yo trabajaba con las licenciaturas en idioma inglés y siempre enseñé una materia que se llamaba literatura británica. Yo les decía a las personas, yo no sé si mis alumnos se acuerdan, yo les decía, me llamo fulano de tal, estoy casado con 2 hijas, amo a mi esposa, la sigo amando, sirvo en una iglesia, tengo un ministerio. Y estaba levantando un muro. Yo no estoy diciendo que yo soy atractivo, hermano, y que las muchachas no, yo Tom Cruise, no, ¿verdad? Pero mira, hermano, yo he oído mujeres que dicen, ese viejo pelón está bueno. Así es, mire, hermano, así he oído yo, que no es conmigo la plática, pero yo ya he oído que así dicen, hermano. Es que no es cuestión de atractivos ni de cualquier otra cosa, hermano. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En el capítulo número 6, 1 Corintios, versículo 18 al 32, huir, como lo hizo José. Cuando a José le dijo la princesa, vení José, ay, hombre, acostate conmigo. Mire qué hizo José, hasta los trapitos le dejó. Lea el pasaje. ¿Ah? Le dejó los trapitos y lo echaron preso por aquella humillación, porque esa es una humillación. En nuestra cultura, que yo le diga a una muchacha, como le dijo un taxista de una noticia, ¿verdad?, que la muchacha le ofreció no sé qué cosa al hombre porque no andaba con qué pagarle, y el hombre le dijo, mi familia no come de eso, le dijo. Sí, así hay que hacer, mire, mi familia no come de eso, muchacha, pagame, le dijo, la vuelta del taxi. Dice la Biblia, hermano, a usted le da risa, pero es la verdad. Huir. Mire, peligroso. ¿Esto es práctico? Sí. Correcto, hermano. Esto es práctico, hermano. Esto es un ABC. Aquí no hay cosa magia, ¿verdad? No. Esto es como esperar en la fila del supermercado. Hermanos, aquí está el pasaje. Aquí está la enseñanza. Yo les suplico que sigamos estudiando este pasaje y que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, nos dé su bendición a través de su santa palabra.